Muy bien, en este nuevo episodio de 5 minutos me complace tener, más allá de un gran líder, y ya veremos por qué, a un gran amigo, a Rafael Flores Barajas, quien arrancó, digamos, en el proceso de lógica y durante 35 años la lideró, y quien obviamente pues conozco también, quizás diría de hace 34 años, cuando fue uno de esos primeros clientes que tuve como consultor por aquellas épocas. De manera que, Rafael, un privilegio, un honor contar contigo en este espacio. El honor es mío, Ricardo, poder acompañarte y que me invites a estas sesiones donde tanta gente tan importante y tan destacada ha compartido contigo y por supuesto para mí mantener durante tantos años tu amistad y tu guía que permitió que Lógica siguiera adelante en muchos devenires, pues fundamental y mil gracias por estar acá. Gracias a ti, Rafa. Como sabes, la primera pregunta que le hemos hecho a nuestros invitados es que nos compartan alguna anécdota, historia o lección de liderazgo que han recibido en su vida. ¿Qué te gustaría compartir con nosotros? Pues mira, yo te compartiría una historia que para mí y para muchos de mis familiares nos marcó durante toda la vida. Y es la historia de nuestros abuelos maternos, tanto él y ella. Los dos eran muy distintos, pero hacían un equipo fundamental, un equipo increíble. Y comenzaron su vida en los años 20, 30 haciendo empresa y emprendimientos por allá en un pueblo alejado de Santander y fueron muy exitosos, tan exitosos que la violencia política los sacó de allá y se fueron a otro pueblo cercano a Bogotá, donde también la violencia los volvió a sacar y volvieron finalmente a la capital, donde hicieron otro emprendimiento que finalmente les permitió educar a su familia. Y para mí la gran lección que hay detrás de ellos es que independientemente de los inconvenientes, de las tragedias, de los avatares en la vida, siempre hay que superar las adversidades y seguir adelante. Y los líderes tienen que transmitir esa capacidad a sus organizaciones. Finalmente, las organizaciones son personas, no son otra cosa, y tienen que tener esa resiliencia para asegurarse de que las organizaciones que lideran también lo son y tienen que seguir adelante independientemente del tamaño de las adversidades y no olvidar nunca la meta trazada y mantener el rumbo para lograr lo que se quiere lograr. Qué buena historia, Rafa. Y seguramente bueno, la resiliencia como tema y concepto ha estado desde que el ser humano existe presente, solo hasta ahora digamos, la vemos con los ojos que la vemos porque se nos vuelve algo fundamental para afrontar los retos y desafíos en el mundo actual. Y ahí viene mi segunda pregunta, Rafa, que pues, tendrá que ver con esta historia que nos cuentas también. ¿Cuáles son los retos y desafíos que crees tú vamos a afrontar en los siguientes años como personas y como organizaciones? Yo creo que las personas, las organizaciones y los líderes tenemos un reto permanente que ha estado presente en toda la historia. Hoy tiene unas manifestaciones distintas, pero para mí es el cambio. El cambio es la gran oportunidad que tienen todas las organizaciones para seguir adelante. A la gente le da miedo cambiar, pero finalmente quienes entendemos que el cambio es la mejor fuente de oportunidades para innovar, para replantearse, para replantear la organización y encontrar nuevas soluciones, es una bendición. Y los líderes, el primer gran reto es convencer a su gente y a su organización de que el cambio es una fortaleza y que cuando la cultura abraza el cambio y lo promueve, las organizaciones tienen capacidades infinitas de seguir adelante y de lograr lo que quieren lograr. Para mí ese es el primero. El segundo tema que yo te diría es entender que la real y sostenible y tal vez única ventaja competitiva de cualquier organización es su cultura. Todo lo demás es repetible, es comprable, alguien tendrá más recursos financieros, más mercadeo, más producción, lo que tú quieras. Pero lo que finalmente nadie puede comprar y por supuesto tampoco vender es la cultura de su organización. El éxito es la mayor amenaza para que una organización siga adelante porque la falta de humildad les hace creer que lo que le fue bueno ayer va a seguir siendo bueno mañana. Y eso no es así. Hay que ser humilde y entender que lo de ayer fue bueno, excelente, pero pasó y hay que replantearlo. Y desde esa perspectiva, el cambio no hay que esperarlo. Lo mejor es producirlo
y liderarlo, por supuesto, desde la organización. Y lo tercero que yo diría, que es tal vez para mí lo más difícil, es la capacidad de simplificar. El líder tiene que tener la capacidad de hacer las cosas simples, sencillas. Hay gente que cree que la simplicidad es enemigo del valor y es todo lo contrario. Y ser simple es lo más difícil. Yo solía explicarle o contarle y compartir con mis equipos que si a mí me ponían a dar una charla de 2 horas, probablemente podía improvisar muy bien y hablaba 2 horas o hasta 3 o hasta 4, sin ningún problema. Pero si me decían, tiene 5 minutos en la conferencia para transmitir con claridad el mensaje y sobre todo lo que es y lo que toca hacer y el por qué y el para qué, en 5 minutos, eso es muy complejo. Y la capacidad de ser simple y sencillo es fundamental para que las personas a las que nos dirigimos y a las que lideramos entiendan qué es lo que toca hacer y cómo hay que hacerlo. Buenísimo, Rafa. Es decir, la primera de cambio que sabemos, las 3 Ns, que es normal, natural y necesario, como bien lo dices, es algo que además debemos provocar. Debemos ser disruptivos y provocarlo y abrazarlo y dejar, digamos, de verlo como una amenaza. Y también, pues, debo decirlo en este foro, soy testigo de lo que, de la coherencia, digamos, de lo que dijiste en términos de la cultura como un elemento diferenciador realmente importante en el liderazgo. Y al final, pues número 3, creo que sí, como decía Baltasar Gracián, entre más sencillo, más sabio, entre más sabio, más sencillo. Creo que hoy debemos hacer esfuerzos, los que sean necesarios, para hacer las cosas más simples. Gracias, Rafa. ¿Qué valoras tú en los líderes? ¿Cuáles son como esas características que para ti son más importantes cuando ves una persona liderando? Bueno, tú me has escuchado tal vez varias veces el cuento de las 3 Ps. Yo creo que para mí en los líderes tiene que haber 3 elementos fundamentales o 3 características fundamentales. La primera, pasión por lo que se hace. Si a uno no le gusta lo que está haciendo, difícilmente lo va a hacer con excelencia, difícilmente lo va a hacer con ganas. A uno le tiene que gustar y eso sale de adentro. No hay otra manera. Porque si lo vemos como una obligación, va a ser muy difícil encontrar oportunidades en lo que estamos haciendo. Yo solía decirle a la gente, si usted cuando se levanta y se despierta después de desayunar, le pasa por la cabeza qué pereza ir a trabajar, es mejor que se quede en la casa. Si a uno no le gusta, es mejor y esa pasión hay que tenerla. La segunda P para mí es la perseverancia. Hay que creer en lo que hacemos. Muchas veces las personas nos vamos a decir que estamos equivocados, que estamos locos, que lo que hacemos no tiene valor, etcétera. Pero si estamos convencidos de que lo que estamos haciendo tiene valor, hay que seguir adelante. Por supuesto, hay que escuchar a la gente, hay que escuchar al mercado, hay que corregir, pero hay que mantener el rumbo y perseverar en las creencias en que se tienen. Y lo tercero, la tercera P para mí es paciencia. Los resultados realmente importantes, relevantes, las transformaciones que aportan, no se dan de la noche a la mañana, requieren tiempo. Y como los buenos vinos y los buenos whiskies, hay que mantenerlos durante mucho tiempo y saber que hay que perseverar en las metas trazadas para seguir adelante y obtener los resultados que se quieren obtener. Y una característica final que yo diría, los líderes, yo aprecio en todos, es que los líderes tienen que ser audaces. Las grandes innovaciones nunca han sido resultado de investigaciones de mercado. Es gente que ha tenido la audacia de equivocarse, corregir, pero de persistir para encontrar grandes transformaciones y llegar al mercado con grandes transformaciones. Y esa audacia es muy importante en las personas que ejercen liderazgo. Interesante, Rafa. 3 Ps, ¿no? Pasión, perseverancia y paciencia. Paciencia. Y tenía yo guardado este comentario por si no lo decías, pero lo dijiste. Para mí tú eres un ejemplo de un líder visionario. Y lo digo es por lo que ha sido la historia que tú construiste, que para mí es un sinónimo de audacia. Entonces esa es una palabra que de manera interesante me he encontrado cada vez más común en estas conversaciones, ¿no? El líder debe ser audaz.
debe asumir riesgos, debe dar el paso, debe creer, debe desafiar paradigmas existentes. Me quiero salir un poco del guión en estas conversaciones, Rafa, y es, aparte de todo esto que sé que encarnas tú y encarnas lo que fue la historia lógica o sigue siendo la historia lógica, lógica es colaboración. Y creo que esa audacia y esa visión es que hoy lógica es un modelo a nivel mundial de cómo inspirar y crear realmente colaboración. Me gustaría que nos ayudaras a entender un poquito qué hay detrás de toda esa pasión por la colaboración. Yo creo que realmente detrás de la colaboración hay una realidad de apuño y es que por muy grandes, importantes y muchos recursos que tenga cualquier organización, las organizaciones entendieron ya hace mucho tiempo que solas no logran superar las expectativas de sus clientes. Esa organización tradicional del siglo pasado, del siglo XX y del siglo XIX, todopoderosa que podía hacer lo que quería ignorando a los consumidores y al mercado, definitivamente ya no existe. Entonces, las organizaciones poco a poco han ido entendiendo y hoy las organizaciones líderes en todos los sectores y en todo el mundo son organizaciones profundamente colaborativas que entendieron que para superar las expectativas de sus consumidores o de sus pacientes o de los ciudadanos, tienen que tener la humildad de que hay áreas y hay cosas en las cuales no hay ventaja competitiva para nadie y que lo mejor es sentarse con sus colegas, clientes, proveedores y con sus competidores para encontrar soluciones que los benefician a todos, porque en la medida en que todos utilicen unas mismas herramientas, todos se van a ver beneficiados, pero sobre todos se va a ver beneficiado el consumidor. Entonces, hay áreas en las cuales no vale la pena competir. Durante muchos años, buena parte de las grandes iniciativas de colaboración estuvieron enmarcadas en temas de eficiencia y siguen siendo válidas esas iniciativas de colaboración en temas de eficiencia, de reducción de costos, de facilidad y rapidez para llegar al mercado. Pero en el mundo actual se necesita mucha más la colaboración en otros temas fundamentales, por ejemplo, en los temas ambientales y de sostenibilidad. Hay muchas empresas que están haciendo esfuerzos muy importantes, pero en lógica, y yo personalmente, por supuesto, sigo convencido, creemos que si algo hay que hacer en sostenibilidad son iniciativas colaborativas. Todos los esfuerzos individuales no van a producir los resultados que esperamos, que es que finalmente el tema del cambio climático no supere las capacidades del planeta. Excelente. Quienes han seguido estas series entenderán que cambié esa pregunta de qué nos aconsejas. Pues eso, Hay colaborar, que colaborar, porque sí. es Hay que evidente. colaborar, colaborar. Y Sí. la colaboración finalmente es un tema cultural, porque finalmente cuando uno profundiza en este asunto, quienes colaboran no son las empresas, quienes colaboran son las personas. Las personas que dentro de las empresas entienden que a través de la colaboración se logran resultados importantísimos. Y la gran barrera que hay para colaborar no es que un cliente colabore con un proveedor. La principal y gran barrera que hay para colaborar es que las áreas al interior de una organización estén identificadas. Ujú. Cuando eso se logra, la organización va a tener capacidad, gracias al deseo de colaborar de sus líderes, de sentarse con sus competidores y sus colegas para avanzar conjuntamente, lo cual no significa nunca renunciar a los objetivos y a las metas individuales de cada organización. Correcto. Lo que implica es una mentalidad de abundancia y mucha generosidad, que es parte, digamos, Correcto. de las nuevas reglas de juego. Rafa, y para cerrar, algo que nos quieras dejar como mensaje final, algo que nos quieras compartir o decir a esta audiencia. Pues tres cosas muy rápidas, tal vez te lo digo corto. Primero, lo más importante y manera de ver es entender que las organizaciones están para servir Ujú, y los líderes tienen que tener metido eso en la cabeza todos los días. ujú. Los líderes tenemos que comportarnos y ser consecuentes con los principios y valores de las organizaciones y entender que nuestra primera responsabilidad es desarrollar a otras personas. Ujú. No es producir plata, no es ser rentable.
no es ganar participación de mercado. La primera y más importante responsabilidad de un líder es desarrollar a otras personas Bueno, para que la organización tenga mayores capacidades. Y eso implica ser y actuar consecuente con los principios y los valores proclamados por la organización. La gente no es boba, la gente se da cuenta si hay consecuencia o no hay consecuencia. Y cuando es consecuencia, entonces sigue al líder y a la organización. Y lo final que yo diría es que un líder tiene que ser consciente del profundo impacto que causa en las personas, porque se lidera a personas, no a entelequias organizacionales. Y muchas veces no somos conscientes del impacto positivo o negativo que estamos causando en las personas con nuestro actuar y nuestro decir. Y tenemos que ser conscientes de ellos para que ojalá el impacto sea siempre positivo y de aporte para el desarrollo de la gente. qué buenos mensajes, Rafa. Efectivamente, hay una máxima y es: no es posible no impactar a otros. Lo que sucede es que el líder que no conoce su impacto sabemos que está condenado al fracaso. Y lo segundo que nos deja de mensaje es que a veces confundimos los fines con los medios. Es decir, si yo me dedico a servir, a desarrollar a otros, a colaborar, a vivir los valores, los resultados se van a dar. Y creo que eso es un mensaje súper poderoso para la audiencia. Rafael, de verdad, mil y mil y mil gracias por tu tiempo y por todos los valiosos mensajes que nos dejas. Gracias a ti, Ricardo, y éxitos en tu excelente iniciativa. Gracias, Rafael.